Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Cada año, nosotros hacemos resoluciones de año nuevo, pero para febrero, nosotros usualmente hemos abandonado cualquier esfuerzo en relación a la misma, ya sea debido a que aparentemente son imposibles de alcanzar o nos hemos olvidado de ellas. Mejorar tu vida no es tan simple como lanzar un fuego artificial y decirte un par de cosas para ti. Claro, la intención está ahí, pero también necesitas seguir tus promesas verbales con una planeación sólida y sobre todo con la acción. Si tú quieres saber cuáles son los pasos necesarios para hacer que tus deseos de año nuevo sean una realidad tangible, de tal manera que no pases otro año arrepintiéndote de todas las cosas que pudiste o que debiste haber hecho, si es así, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y este episodio en particular, ¿sí? Este capítulo de este programa en particular, lo estamos haciendo desde un lugar inusual, así que pido disculpas antes que otra cosa si es que la calidad del mismo no es la de acostumbrada, pero también hay algo muy importante. Prometí que este año iba a ser por lo menos un episodio por semana. Y estamos a punto de terminar, y sí, es verdad, entra Navidad, entra Año Nuevo y demás, y vamos a cerrar precisamente el año con este episodio muy particular, muy especial, el cual va muy ligado hacia lo que cada fin de año pasa. Es decir, cuáles son precisamente tus resoluciones para el nuevo año, cuáles son los planes que tienes, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar y sobre todo, qué mejor versión quieres ser. Vamos a revisar muy puntualmente el libro El Mejor Año de tu Vida. Un libro escrito en el año 2018, o por lo menos la edición que estamos analizando, la del 2018, por Michael Hyatt. Te invito a que revises un poco más sobre él. Es una persona la cual pues, es un referente en la industria, la cual tiene muy buenos puntos de vista de muchos otros autores y sobre todo reconocen ampliamente este libro. Él es el fundador y presidente de Michael Hyatt & Company. Viene a una empresa especializada sobre todo en la cuestión de eventos transformacionales, talleres y herramientas de planeación tanto físicas como digitales. También Michael Hyatt es autor bestseller de varios libros, tanto en el New York Times, en el Wall Street Journal, en USA Today, y ha trabajado también en diferentes compañías como In Company, Fast Company, Business Week, Entrepreneur, entre otras. Entonces es alguien que vale la pena aprender y sobre todo vale la pena el hecho de tener esta mentalidad de saber qué es lo que mejor puede funcionar, ¿sí? Te invito a que revises precisamente todo este contenido. Seguramente va a ser, pienso yo, que va a ser el último contenido del año. Lo estoy grabando prácticamente, independientemente de cómo lo estés escuchando, cómo lo estés analizando. Este contenido lo estoy haciendo previo a Nochebuena. De hecho, estamos en el día 24 de diciembre. Y a veces la gente me dice, oye, pero bueno, descansa, o bueno, ¿por qué eso déjalo para después y demás? Y yo creo que es la gran diferencia. No importa qué día sea, no importa exactamente cuál es el momento, lo que importa es el compromiso que tú haces. Y eso creo que es lo que marca la diferencia.
No siempre las situaciones son ideales, no siempre el momento es idóneo, no siempre estás en tu zona, en tu ambiente, en el área de control, sino que muchas veces tienes que salirte de todo eso. Independientemente tienes que seguir afín a tu compromiso. Entonces, independientemente de los detalles que puedas encontrar, del ruido que pueda haber, independientemente del escenario, ¿no?, donde estemos haciendo todo este contenido, te invito a que analices precisamente toda esta información y la tomes en relación a que la puedas implementar, que es lo que yo quiero para ti. Y sobre todo, este es mi regalo para todas las personas que siguen el programa, independientemente de los medios donde sea. Este es mi regalo para ti, para que inicies el año, para que tengas precisamente el año de tu vida. Y de esto vamos a hablar aquí. En este análisis vas a aprender diferentes cosas, diferentes aspectos, sobre todo situaciones como el por qué es bueno desarrollar una adicción, así como lo estás escuchando, por qué es bueno desarrollar una adicción. También vamos a aprender un poco sobre los fallos, cómo el fallo más grande también puede ser tu acierto más grande. Y vamos a ver también cómo el hecho de romper precisamente paradigmas, ¿no?, o romper con el pensamiento convencional que existe cuando algo lo hacen ver como una realidad y de pronto eso se rompe, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Un poco de eso vamos a hablar, un poco de la cuestión histórica de los 4 minutos y la milla, entre otras cosas. Entonces, sin más preámbulos sería la cuestión, arrancamos con el primero de los puntos. Y el primero de los puntos habla que tu vida, mi vida, la de las personas, está conformada por 10 áreas que necesitan ser trabajadas de manera simultánea. Primero, el hecho de saber que es un cúmulo o son varios aspectos los cuales están de alguna manera interrelacionados, ¿sí? Vamos a revisar cuáles son esas áreas, sobre todo qué es lo que tienes que hacer para mantener un balance. Quiero que empecemos por medio de visualizar dónde quieres estar en los próximos 12 meses. ¿Qué es lo que ves? Algunos de los deseos más comunes son estar libre de deudas, estar en forma, una vida familiar feliz, dominar a lo mejor un hobby, un pasatiempo, o manifestar mayor bienestar espiritual. La buena noticia es que puedes tener todo eso y más. Medir tus progresos en 10 áreas de tu vida te va a permitir ver qué es lo que necesitas mejorar. En aspectos, o más bien estos aspectos están, como dije antes, interrelacionados. ¿Y cuáles son estos aspectos? ¿O cuáles son estos elementos los cuales conforman precisamente estos 10 aspectos de tu vida? Viene siendo la salud mental, la salud física, la espiritualidad, la vida intelectual, el matrimonio o pareja, la paternidad, la amistad, el trabajo, pasatiempos y finanzas personales. Repito, son 10 elementos: salud mental, salud física, espiritualidad, vida intelectual, matrimonio, pareja, paternidad, amistad, trabajo, pasatiempos y finanzas personales. Si alguna de estas está mal, por ejemplo, normalmente como están interrelacionadas va a afectar precisamente a las otras. Y de manera inversa, si una de estas mejora, también va a impactar de manera positiva a las demás. Estos componentes son la clave para vivir una vida plena, por lo que viene siendo importante trabajar constantemente en mejorarlas. Para empezar, evalúate a ti mismo, a ti misma, de 0 a 10 en cada uno de los aspectos mencionados previamente. De esta forma, serás capaz de identificar las áreas de mayor necesidad, de mejor y sobre todo, cómo tú necesitas, cuáles son las que necesitas mejorar, sería la cuestión aquí. Y de manera regular, es importante que marques tu progreso por medio de comparar los resultados. Repito, es importante que te logres evaluar en cada una de estas áreas del 0 al 10. Obviamente 0 es que estás muy mal, 10 es que te sientes sumamente pleno, satisfecha en estas áreas. Y lo importante es que seas capaz de identificar cuáles son las áreas
que tú necesitas mejorar o la que tienes mayor necesidad de mejorar. Y de manera regular, marcar tu progreso por medio de comparar los resultados. Tarde que temprano, esto te va a dar una indicación clara hacia dónde deberías enfocar tus esfuerzos. Estos 10 aspectos están conectados y generan influencia unos sobre otros. Y por consiguiente, las mejoras en un área van a afectar positivamente en el crecimiento de otras también. Por ejemplo, una vida en el hogar relajada te va a permitir concentrarte mejor en el trabajo, mientras que una vida social rica va a aumentar las posibilidades de que encuentres quizá a tu compañero de vida. De igual manera, actuar pobre en ciertos aspectos podría tener impactos negativos en otras áreas también. Probablemente carezcas de energía en tu lugar de trabajo si tú no estás saludable físicamente, por ejemplo. Mientras que el hecho de no tener un pasatiempo podría afectar incluso negativamente tu matrimonio. Trabajar en todos los aspectos puede parecer una tarea complicada. Sin embargo, en los siguientes puntos que vamos a revisar en este análisis, vamos a ver de qué manera podemos sobreponernos precisamente a esas preocupaciones y cómo generar un plan práctico para traer esos cambios a tu vida. De este punto recuerda, son 10 aspectos que están interconectados y estos 10 aspectos son los que te van a llevar precisamente a tener una vida integral. Estamos hablando de salud mental, salud física, espiritualidad, vida intelectual, matrimonio, pareja, paternidad, amistad, trabajo, pasatiempos y finanzas personales. Ahora llegamos al segundo de los puntos que habla sobre los bloqueos mentales. Específicamente menciona que los bloqueos mentales pueden aparecer en nuestro camino, pero podemos aprender a superarlos. Muchos de nosotros solemos cargar demasiado equipaje, o bien bloqueos mentales, más propiamente dicho, que determina precisamente qué es y qué no es posible para nosotros alcanzar. Un bloqueo mental es una suposición falsa. Los humanos continuamente hacen suposiciones sobre el mundo y sobre ellos mismos. Estos usualmente son erróneas, o estas suposiciones más bien usualmente suelen ser erróneas y crean una barrera hacia nuestro progreso. Estas suposiciones pueden ser pensamientos tales como: tú no eres del tipo creativo, del tipo creativa, no eres agraciado, no puedes mantener un trabajo, o bien cosas como: en esta crisis nadie va a comprar tu producto. Estas son casi siempre falsedades autoinfligidas en la mayoría de los casos. Es más, también colocamos barreras físicas en nuestras mentes. Por ejemplo, los pilotos una vez pensaron que era imposible viajar más rápido que la velocidad del sonido, y atletas creyeron que ningún humano podía correr 1 milla en menos de 4 minutos. Aquellos que rompieron esta barrera fueron capaces de descartar la narrativa negativa y probaron que realmente era posible. Por medio de revisar los límites percibidos, no solo puedes mejorarte a ti mismo, a ti misma, sino que también puedes cambiar al mundo. Lo importante es estar conscientes que no es algo ajeno, que viene siendo ese el problema. Pensamos que es ajeno a nosotros y que nosotros simplemente no somos lo suficientemente buenos. Bien, cuando se rompen esos límites, es como las cosas empiezan a funcionar diferente. Por ejemplo, en el año de 1963, podemos mencionar que estaba la creencia que el movimiento de los derechos civiles no lograría algo. Y todo cambió cuando una persona llamada Martin Luther King lideró la protesta con más de 200,000 personas en Washington con su famoso discurso I Have a Dream, el cual derribó los bloqueos mentales de muchos ciudadanos y dio la apertura al cambio. Si tú analizas esta cuestión de los bloqueos mentales, vienen siendo estos condicionamientos del entorno. Viene siendo todo esto que nos han hecho creer.
Viene siendo todo esto que pensamos que no somos capaces. Un niño de menos de 5 años no tiene este tipo de limitantes en su cabeza. Después, conforme va creciendo y conforme el entorno de los adultos o con las personas con las cuales se rodea, pues van limitando su propia capacidad. Significa que si nadie lo orienta, puede conseguirlo todo. Hay que ser también conscientes que hay habilidades, hay destrezas, hay cuestiones, simplemente nuestro mismo temperamento, nuestro ADN. Hay muchos factores. Pero lo que es verdad es que muchas veces los bloqueos que existen, tanto físicos como mentales, es simplemente porque ya estaban ahí y muchas veces no se cuestionan. Esto me lleva a una analogía, o más bien como una historia, ¿no? Donde estaba la madre y la madre llega y corta el pez y lo pone en la cacerola. Cuando corta el pez, siempre lo cortaba de la misma manera, es decir, cortaba la cabeza y cortaba la cola. Cortaba la cabeza, cortaba la cola, cortaba la cabeza, cortaba la cola y ponía el pez en la cacerola. Y llega el niño y le pregunta a la madre: oye, ¿por qué le cortas la cabeza y por qué le cortas la cola? Dice: bueno, es que así lo cocinaba tu abuela. Pero no sabía por qué. Va el niño con la abuela y le dice: oye, pero ¿por qué le cortas la cabeza y le cortas la cola? Dice: bueno, es que así lo cocinaba tu bisabuela. El niño va con la bisabuela y le pregunta: oye, pero ¿por qué le cortas la cabeza y le cortas la cola? Dice: bueno, es que si no, no cabe en la sartén. Me doy a entender. Es decir, muchas veces pensamos así nos han dicho ciertas cosas y creemos que así tiene que ser, que la realidad así es y que siempre ha sido así. Y si siempre ha sido así, ¿por qué la vamos a cambiar? No cuestionamos, y ese viene siendo uno de los problemas. La curiosidad del niño le dio la respuesta. El hecho de ser curiosos puede romper precisamente con esos bloqueos, esas barreras que existen. Sin embargo, tenemos que ser, de alguna manera, abiertos precisamente a las respuestas. Si a ti no te gusta cuestionarte demasiado, quizá este tipo de puntos, sobre todo en la parte de los bloqueos mentales, te puede ocasionar pues cierta opinión. Sin embargo, nada más ten claridad sobre el aspecto central, ¿no? Es decir, estos bloqueos normalmente vienen siendo carga, equipaje que nosotros llevamos a cuestas y que determina lo que creemos que somos capaces o no. Si nosotros queremos distinguirnos del resto, del entorno, tenemos que romper precisamente con esos bloqueos mentales. Y la manera de hacerlo muchas veces radica en cuestionar por qué las cosas son de esta manera y por qué no pueden ser de otra. ¿Ok? Muchas veces podemos llegar a la raíz del asunto y pasa precisamente como la anécdota del niño y el pez, donde no era otra cosa sino la practicidad de que pudiera caber. Pero se quedó con la idea, o se tenía la idea que a lo mejor la cabeza y la cola pues eran malos, ¿no? Esto nada más para que lo entiendas y te quede mayor o tengas una mayor claridad sobre cómo los bloqueos mentales pueden afectar precisamente nuestra propia percepción de las cosas y sobre todo de nosotros mismos. El siguiente punto habla precisamente del pasado. Y algo que menciona el autor es que en lugar de permitir que los fallos del pasado nos detengan, hay que aprender de ellos y crecer. Esto lo dicen muchos grandes autores, mentores, coaches, personalidades. Hablan muchísimo de la facultad de aprender precisamente de los errores, de aprender de los fallos. Ya sea o pudo haber sido un maestro de escuela que nos dijo que nuestro arte no servía, o pudo haber sido el fallo en el mes pasado de seguir con nuestra dieta. Cualquiera que sea el caso, las experiencias pasadas pueden contribuir a nuestro pensamiento negativo y mantenernos alejados de avanzar. Una mala experiencia en el pasado puede afectar nuestra confianza en futuras circunstancias. Un buen ejemplo es comparar el 80% de los adolescentes que hacen resoluciones de año nuevo respecto al 30% de las personas que las hacen de más de 60 años. Dicho de otra manera, los adolescentes, la gran mayoría de ellos, suelen hacer resoluciones, mientras que los adultos mayores ya no. Esta discrepancia se debe a que las personas mayores, entre más fallos y reveses hayan experimentado, menos optimistas son acerca de que sus deseos se vuelvan realidad. Pero esta es una suposición falsa y tú no deberías dejar
que experiencias pasadas afecten tus acciones en el futuro. En lugar de eso, usa los fallos que hayan existido y que funjan, ¿no? Que sirvan precisamente como un consejo útil, un consejo que marque la diferencia en relación a la situación donde tú estás. Por ejemplo, el autor menciona, ¿no?, en un caso que le sucedió, y este caso puede aplicar a cualquiera de nosotros y sobre todo también trata de adaptarlo a tu situación actual, pero el autor menciona que uno de sus errores fue trabajar un año completo con un cliente, de estos clientes enormes, ¿no?, el cual te prometen muchas cosas y tú apuestas fuerte por ese cliente. Y al final del año, o sea, es decir, una vez ya casi a punto de terminar, el cliente simplemente desapareció. Y haciendo de alguna manera o haciéndole ver todo el tiempo que había desperdiciado precisamente por trabajar con ese cliente. En este caso, el autor pudo haber optado por quejarse y simplemente dejarlo todo. Pero en lugar de eso, él utilizó lo que aprendió en los últimos 12 meses para mejorar su compañía de varias maneras. Por ejemplo, se dio cuenta que él nunca debería enfocarse en un solo cliente, uno de los principales problemas. Y en lugar de eso, ampliar su red de contactos. Aprendió también que el cliente debería tener aprecio por su trabajo y para minimizar el riesgo, él ahora pregunta a sus clientes que le expliquen exactamente qué es lo que ellos quieren al momento de trabajar con él. Es decir, manejar claramente las expectativas. Esto es algo que muchas veces dejamos de lado. Tan importante es el hecho de tener objetivos futuros para ti mismo, para ti misma, como el hecho de que tus metas sean alcanzables, algo que vamos a revisar también en los puntos subsecuentes. Pero por ahora quiero que tengas claro precisamente cómo es que solemos muchas veces quejarnos por las situaciones que nos ocurren. Sin embargo, son precisamente las situaciones que nos ocurren lo que nos genera el aprendizaje. En palabras más genéricas, viene siendo la experiencia. Si nosotros logramos apalancarnos precisamente de la experiencia, es donde los resultados pueden ser diferentes. Trata siempre de aprender precisamente de los fallos del pasado y utilízalos como una plataforma para crecer. Y habiendo dicho lo anterior, ahora vamos a entrar al siguiente punto que habla precisamente sobre la importancia de establecer metas que sean retadoras, pero también de saber mantenerlas de alguna manera realistas. No hay que caer en la exageración, pero tampoco hay que caer en la zona de confort. Bien, el siguiente punto, entonces ahora vamos a tocar precisamente el tema de establecer metas retadoras pero mantenerlas realistas. Algunos objetivos que nosotros establecemos para nosotros mismos son tan poco realistas que incluso los más grandes genios no serían capaces de alcanzarlos. Por el otro lado, algunas veces las metas pueden ser tan fáciles que perdemos la motivación de intentar alcanzarlas debido al pequeño esfuerzo que requieren. Caemos en la categoría o en el error, como comenta Jeff Orson en relación a su libro, que creemos que son tan pequeñas que no pasa nada si no lo hacemos, porque no vemos un resultado tangible si las hacemos. Entonces hay que tener cuidado. No hay que caer en el espejismo, en el engaño. La clave para asegurar niveles de entusiasmo alto es buscar una meta que esté dentro de nuestras capacidades, pero que también requiera de una cantidad razonable de esfuerzo. Para establecer las metas correctas, necesitas encontrar lo que se le conoce como la zona de desconfort. Así como existe una zona de confort, pues está la zona del desconfort, que viene siendo la zona incómoda. La zona donde no nos sentimos realmente en nuestro control, ¿no? En nuestro estado, en lo que nuestro ambiente, digámoslo así. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro y ganar el premio Nobel de literatura con él y nunca has escrito antes, es algo absurdo y que te va a desmotivar de continuar. O si te das plazos también demasiado largos para escribir, vas a terminar por hacer nada. La clave radica en encontrar un punto medio, en lo que el autor llama precisamente la zona de incomodidad o la zona del desconfort. Establecer metas es importante, pero no seas delirante, irracional con ellas.
Tampoco exageres. Se trata de que las logres cumplir, no de presumir que vas a hacer algo fantástico para que al final no pase nada. Es posible exceder precisamente la zona de incomodidad y caer en lo que se le conoce como la zona del engaño, de lo hilarante. Si no tenemos cuidado, así como un atleta que se sobreentrena, termina perdiendo su músculo, establecer objetivos que son irracionales, hilarantes, va a resultar en algo que al final te va a mermar. Y un ejemplo de esto que me gustaría poner en alusión viene siendo el caso de la compañía General Motors. No sé qué edad tengas, no sé realmente desde hace cuánto sigas este tipo de noticias o sobre todo términos de negocios, términos de emprendimiento y demás, pero hace varios años, en el 2012, General Motors entró en crisis. Se puso un objetivo, o la raíz más bien de que entró en crisis fue que se puso un objetivo de obtener el 29% del mercado en Estados Unidos. Y esa meta de obtener el 29% del mercado, una meta ambiciosa, una meta amplia, casi terminó por llevar a la compañía a la bancarrota. ¿Por qué? Porque con afán de cumplir la meta, la compañía hizo tonterías. Los altos ejecutivos, las personas que toman las decisiones, pues lamentablemente, si alguien no se hubiera dejado llevar precisamente por este tipo de pensamiento irracional, hubiera detectado precisamente que esto era algo absurdo. O sea, en Estados Unidos, con tantas marcas, tantas compañías, sobre todo que General Motors, pues no viene siendo una compañía líder en relación a otras marcas que estaban entrando, sobre todo en la cuestión de la apertura que estaba teniendo, pues era algo irracional, era algo hilarante. 29% del mercado es algo simplemente muy difícilmente, no es que sea imposible, pero necesitas plantearte una estrategia mucho más agresiva y sobre todo con más tiempo, y no nada más por decirlo, que viene siendo lo que sucede, y va a pasar. ¿Qué sucedía? Se daban contratos a diestra y siniestra, la gente de ventas era responsable realmente de alcanzar los números de mercado, es decir, este objetivo no significaban ventas como tal, sino significaba que los autos que hubiera en el mercado, el 29% fueran de General Motors. Imagínate eso. Entonces terminaban dando concesiones por todos lados, créditos, préstamos y demás que al final no pudieron hacerlos válidos. Y eso lleva a la compañía casi a la bancarrota. Es decir, no por querer presumir o no por querer tener una meta ambiciosa y hilarante significa que esto va a funcionar. Y esto analízalo en relación a lo que tú haces, analízalo en relación también a tu situación, que normalmente como personas nos gusta de alguna manera tratar de mejorar, ¿no? O queremos tener metas, o queremos vernos bien, digámoslo así, ¿no? A veces nos gusta mucho hablar a las personas, eso es verdad. Algo que a veces le digo es no hables y mejor hazlo, porque de tanto hablar, pues no pasa nada. Y la gente le gusta mucho hablar. Le gusta mucho soñar, le gusta mucho decir lo que piensa hacer o lo que va a hacer según esto, ¿no? Según sea el caso. Pero a la hora de la hora ves que eso no sucede. Y cada año se repite el mismo patrón. Una medida, ¿no?, de contingencia o algo que te puede ayudar precisamente a que eso no se dé, radica cuando tú estableces metas retadoras, pero que se mantengan dentro de tu realidad. Es decir, que realmente tengas capacidad de alcanzarlas. De nada me sirve o de nada va a servir que digas que vas a generar $1,000,000 si nunca has generado ni siquiera $1,000, por ejemplo. De nada sirve que vas a correr un maratón si es que nunca has corrido 1 kilómetro en tu vida. Es decir, haz metas de alguna manera más estructuradas. Y de esto vamos a platicar más. Es decir, cuando hay metas muy grandes, solemos paralizarnos, que viene siendo el siguiente punto que te voy a comentar a continuación. Pero antes de decírtelo, solemos paralizarnos y entonces nos da de alguna manera tentación de sacarles la vuelta, ¿no? O bien de evadirlas o bien de no hacerlas. Entonces el siguiente punto habla precisamente de cómo nosotros tenemos que buscar ser adictos precisamente a las tareas. Específicamente dice, trabaja hasta que te hayas hecho adicto o hasta que te hagas adicta a las tareas pequeñas pero continuas y vas a empezar a completar cada vez más. Imagina que tuvieras que leer un libro
largo, un libro como la Biblia. En este caso, el libro de la Biblia tiene aproximadamente 1.000.000 de palabras. Sin lugar a dudas, una tarea intimidante. Para hacer esto más alcanzable, en el caso del libro de la Biblia, para hacerlo más alcanzable, divide la tarea en partes más pequeñas, digamos bloques de tiempo de 20 minutos cada mañana. Si lo haces y realmente te enfocas en una lectura directa, 20 minutos cada mañana, en un año, tú terminas de leer la Biblia. Y esto pudiera parecer, de alguna manera, que se escucha, ¿no? Como bonito, como, pues es sencillo, es fácil. Sí, el problema radica en que las personas están acostumbradas a tener el hábito. Entonces, 20 minutos cada día, a lo mejor el primer día lo haces y no tienes problema. El segundo, el tercero. Pero ¿qué me dices del 10º? ¿Qué me dices 30 días después? ¿Qué me dices 6 meses después? Sobre todo con tu vida actual, con la rutina que tienes, con los cambios, con los imprevistos, porque no vas a notar a lo mejor una mejoría, porque simplemente vas a leer algo y a lo mejor vas a estar tan disperso que ni siquiera sabes qué leíste, o puedes empezar a boicotearte a ti mismo, a ti misma, pensando que no tiene sentido que lo hagas porque no estás aprendiendo nada. Eso sucede constantemente. ¿Por qué? Porque no nos gusta, de alguna manera, el sacrificar algo sin ver un resultado, quizá en el corto plazo. Te lo dejo de tarea para que tú empieces a visualizar este ejemplo de la Biblia en relación a cualquier otra cosa que quieras hacer. La cuestión es que cuando tú partes una tarea titánica en partes más pequeñas, las recompensas que tú obtienes pueden ser muy satisfactorias. Los humanos, y aquí es un dato que te doy, se vuelven adictos a las tareas diarias, particularmente si éstas han sido hechas durante un periodo extendido de tiempo. Eso también aplica a las tareas que nacieron en la zona de incomodidad o la zona de desconfort. Una tarea que nosotros disfrutamos puede convertirse, precisamente pasar del palo a la zanahoria. Es decir, pasa del castigo a la recompensa, pasa de la vara al postre, digámoslo así, ¿no? Es decir, cuando algo que no nos gustaba lo solemos adaptar precisamente en un proceso de repetición, termina por convertirse en algo que realmente nos puede generar un bien y nos haga sentir mejor. Te lo voy a decir por qué, te diré por qué más bien. Las personas que intentan leer la Biblia pueden encontrarlo retador al comienzo, pero una vez que empiezan, ellos van a disfrutar los momentos espirituales y la paz que acompaña precisamente la tarea. Lo tomo de este ejemplo. Sí, hay que ser eclécticos. Aquí alguien me puede decir, ya estás hablando de religión. Claro que no. Tómalo del libro que tú quieras. ¿Sí? Del libro que sea, si es que hablamos de libros, o tómalo de alguna actividad que tú quieras, una actividad física, si es que eso te va mejor a ti, o una actividad de dinero, si es que eso te va mejor a ti, o una actividad de crecimiento personal, si es que eso te va mejor a ti, o una actividad en tu negocio, en tu empresa, en donde sea. Es decir, aquí la cuestión es que tienes que entender que muchas veces una tarea que nos ocasionaba de alguna manera pereza, flojera, incomodidad, se puede convertir en algo placentero una vez que se lleva a cabo. Un ejemplo muy simple también puede ser el ejercicio. El ejercicio al comienzo, pues uno piensa y uno dice, tengo que hacer esto, aquello, no me da tiempo. Pero la verdad es que yo no conozco una persona que haya hecho ejercicio y que se arrepiente de haberlo hecho. Piénsalo, analízalo, sobre todo si lo haces de una manera sin entrar en extremos, ¿no? Si te vas a saturar, si te vas a sobreentrenar, si vas a sufrir, pues claro que te vas a arrepentir. Pero si lo haces de una manera repetida, es decir, pero controlada, es decir, en relación a un plan bien establecido, sobre todo algo que cada vez te vas sintiendo mejor, es a lo que me refiero aquí. La vara se convierte en la zanahoria. La clave es trabajar en la tarea hasta que se vuelva adictiva. Algunos pudieron haber escuchado que toma 21 días volverse adicto a un hábito. O dicho de otra manera, a bajar la palabra adicción puede que sea un cierto conflicto, pero lo menciono porque el autor trato de extraerlo, ¿no? Directamente lo que menciona en su libro, pero llámale formar el hábito como sea, ¿no? Pero voy a utilizar este término para llamar más la atención. Volverse adicto a un hábito. Y toma 21 días, es lo que dicen por ahí. Pero algunas tareas, la realidad es que algunas tareas solo toman algunos pocos días, no 21, te pueden tomar incluso hasta horas, antes que la adicción se forme. Normalmente cuando son adicciones negativas, así que ten cuidado. Pero mientras, también existen otras tareas
que suelen ser mucho más complejas, que te pueden tomar más de 200 días. Según investigadores de la Universidad de Londres, el número promedio de días para que una tarea se vuelva un hábito adictivo, me refiero que se vuelva un hábito que realmente forme parte de tu vida y que quieras hacerlo, toma alrededor de 66 días. Entonces, si tú quieres que algo permanezca en lo que tú haces, ten esta cantidad en mente o esta cifra en mente, 66 días. Haz algo durante 66 días consecutivos. De eso se trata. Se trata que tú logres condicionar precisamente eso que tú quieres para que forme parte de tu vida, hacerte adicto a eso que tú quieres. Entonces, para hacer más fácil ese hecho de volverte adicto, ¿sí? Lo pongo entre comillas, pero volverte adicto a una tarea, necesitas introducir lo que se le conoce como el sistema de recompensas. Necesitas introducir recompensas al sistema, ¿no? Sin embargo, aquí no hay que engañarnos. Esto no significa que siempre te estés comprando un nuevo outfit, un nuevo traje cada vez que pierdas 5 kilos, por ejemplo. Recompensas por completar tareas de la zona de la incomodidad, de la zona del desconfort, están más relacionadas a las sensaciones de gratitud y placer al momento de conseguirlas. Y simplemente hacer notar tu progreso hacia una meta a lo largo del plazo puede ser suficiente recompensa. Y yo estoy de acuerdo con esto. Muchas veces, cuando algo nos cuesta trabajo, y lo estamos haciendo y podemos mostrar o la gente reconoce eso que está sucediendo, viene siendo suficiente recompensa. Viene siendo que nos sentimos muy bien porque nos cuesta trabajo. Ese viene siendo el punto. Realmente nos cuesta un trabajo y ese trabajo se ve reflejado y la gente lo percibe. Somos seres sociales, no se te olvide. Y nos encanta que la gente note el resultado de nuestro trabajo, ¿sí? Tú puedes, de hecho, incrementar tus niveles de entusiasmo por medio de convertir tu tarea o tus tareas en un juego. Empieza a marcar las tareas en tu calendario y trata de ver en cuántos días seguidos te toma concretar una o varias tareas. Las aplicaciones de tu teléfono, de tu móvil, de tu smartphone, pueden ser útiles aquí. Por ejemplo, hay una tan simple que te ayuda a que no se te olvide tomar agua. Así de simple, es decir, hay de todos los tipos, pero para que esto quede claro, usa la tecnología a tu favor. Se dice que tenemos que tomar 8 vasos de agua al día, ¿no? Viene siendo como una cantidad razonable. Y muchas veces pues no tomamos porque se nos olvida, porque no se nos antoja, porque no queremos. Hay una aplicación tan simple que te hace cuidar una planta. Y la planta la tienes que regar. Sí, una planta virtual. Entonces te manda ahí la alerta que la tienes que regar, ¿no? Pero antes de regarla, primero debes tomar un vaso de agua. Un vaso con agua. Y te vas acostumbrando a eso. Cosas tan simples que lo hace más disfrutable. Y ese viene siendo el punto. Aprender a disfrutar las cosas, aprender a disfrutar las etapas, aprender a disfrutar las tareas. Y no verlas como algo complicado, algo difícil, sino más bien como algo que queremos hacer. Muchas veces al principio puede ser difícil cuando la tarea es grande o sobre todo algo que no estamos acostumbrados. Si no le metemos un sistema de recompensas puede ser difícil que las llevemos a cabo. Así que toma esto en consideración precisamente para que no falles en tu objetivo. Quizá esto ha sido lo que te ha faltado en relación a tus propósitos, en relación a lo que tú planteas cada año. Quizás te viene siendo uno de los problemas. Sí, hacemos las cosas, no vemos resultados, nos cuesta trabajo y queremos dejar de hacerlo. Mete el sistema de recompensas. Entonces cada vez que tú hagas precisamente este pequeño logro, date la recompensa que mereces. El siguiente punto habla precisamente del por qué. Precisamente dice que identifica y recuérdate a ti mismo, a ti misma, el por qué estás haciendo las cosas, sobre todo para mantenerte motivado o motivada. No se trata nada más de hacer por hacer, sino al final tenemos que identificar por qué lo estamos haciendo. Eso es lo que nos va a dar la fuerza para no claudicar cuando la debilidad se presente. Entonces, para adherirte a una tarea y mantenerte positivo, positiva, necesitas formar una conexión emocional con la misma tarea. En otras palabras, necesitas entender por qué esa tarea te va a hacer una mejor persona. Empieza por identificar tus motivaciones principales. Y para esto, yo te sugiero que escribas una lista de razones por el hecho de hacer una actividad. Es decir, ¿por qué estás haciendo una actividad? Y lista precisamente estas razones del por qué la haces. Y entonces,
Una vez que tengas esta lista, escoge los puntos más fuertes y esos tenlas a la mano. Por ejemplo, si tu meta es entrenar más, una de las razones puede ser estoy harta de estar fuera de forma. Puede ser también quiero probarme a mí mismo, a mí misma que puedo tener éxito en esto. O bien puedes escribir también el ejercicio me hace más productivo y más feliz. Es importante descartar cómo otras personas van a evaluar tus razones. Es decir, no tiene que importar lo que otros piensen. Lo más importante es cómo estas razones resuenan contigo. Una vez que esto está hecho, necesitas recordarte constantemente tus motivaciones principales. Por eso las tienes que tener a la mano. Si estás haciendo algo que te cuesta trabajo, acuérdate por qué lo haces y tenlo a la mano. Revísalo cada vez que no quieras hacer algo, revisa el por qué lo haces. Repito, una vez que tú hayas listado precisamente las razones, necesitas recordarte a ti mismo, a ti misma constantemente tus motivaciones principales. Digamos que estás a punto de sucumbir a la tentación de no hacer algo, o de hacer algo que no quieres, o más bien algo que tú sabes que no tienes que hacer. Cuando eso ocurra, es importante tener precisamente tu lista de razones a la mano. El hecho de mirarlas, nada más, con el hecho de mirarlas, va a hacer que alejes tu atención de tu deseo, al menos de manera temporal, y priorices precisamente tus objetivos importantes de largo plazo. Para motivarte aún más, deja que tu razón, estas razones que tú colocas, sean las que te definan como persona. Anders Ericsson descubrió que el elemento principal de la dedicación es que cuando las personas se desempeñan bien en lo que quieren y sus talentos tienen el reconocimiento de sus pares, de sus iguales, de las demás personas, del entorno, digámoslo así, sus acciones se vuelven parte de su identidad. Lo voy a repetir. Anders Ericsson descubrió que el elemento principal de la dedicación, es decir, de por qué nosotros nos enfocamos a hacer algo, es que cuando las personas se desempeñan bien en lo que quieren, es decir, están haciendo un buen trabajo en relación a eso que quieren conseguir y sus talentos tienen el reconocimiento de su entorno, de sus pares, de sus iguales, de sus compañeros, cuando la gente te reconoce, sus acciones, es decir, lo que hacen se vuelve parte de su identidad, ya se convierten en eso y ya no lo pueden dejar. Esto no es de sorprender. Como humanos somos seres sociales y la forma en la que nos identificamos a nosotros mismos es en base a la relación con los demás. Y repito, el ser humano es un ser social. Y muchas veces esto, en los tiempos en los que vivimos, pues resulta cada vez más complicado porque la tecnología hace que nos alejemos como personas, pero no, todavía yo creo que el proceso evolutivo le falta muchísimo para ser totalmente seres individuales. Seguimos siendo seres colectivos. Claro, habrá personas que les gusta estar solos, la soledad y demás, pero seguimos siendo seres de alguna manera que vivimos en comunidades. Seguimos siendo seres los cuales nos gusta pertenecer a un grupo. Seguimos siendo seres los cuales buscamos el reconocimiento como parte de los valores principales que nos caracterizan. Buscamos que la gente nos reconozca el que seamos X o Y. Buscamos también que la gente, el entorno, nos identifique en base a lo que nosotros queremos proyectar. Entonces, por eso lo hacemos. De otra manera, a lo mejor no nos moveríamos tanto sobre esa línea o veríamos que no pasa nada si no lo hacemos. Sin embargo, hay que aprovechar precisamente esa tendencia, ¿no?, que tenemos, ese comportamiento que nos lleva a actuar precisamente para ser reconocidos por parte del grupo al que pertenecemos. Entonces, sobre ese principio es que podemos precisamente aprovechar la dedicación, o el principal elemento de la dedicación es que cuando las personas se desempeñan bien en lo que quieren y sus talentos tienen el reconocimiento de sus pares, sus acciones se vuelven parte de su identidad. Y el siguiente punto habla precisamente sobre qué hay que hacer para experimentar el mejor año de nuestra vida. Y menciona, para experimentar el mejor año de tu vida es necesario tener buenos aliados. Y esto va muy de la mano a lo que mencionamos en el punto anterior. En adición, para identificar tus principales motivaciones, un factor clave para vivir un año exitoso es tener
un buen grupo de personas alrededor de ti. Esto significa encontrar individuos que puedan apoyar tus metas, ya sea aquellos que realmente quieran verlas florecer, o bien aquellos que tienen caminos similares que pueden ofrecerte apoyo o consejo. Tienes que formar un grupo fuerte, un grupo de cohesión. Tienes que estar en un grupo que esto no es otra cosa sino en tu entorno. Es decir, si el entorno está en nuestra contra, si el entorno no es lo que queremos, si el entorno no nos ayuda, si nos sentimos solos, si realmente estamos como solos contra el mundo, ¿no? Digámoslo así. No es que estemos solos, simplemente es que el grupo en el cual nos encontramos no es el que nos va a servir de aliados. ¿Ok? Y muchas veces las personas no se dan cuenta de esto y creen que tienen que seguir con ese grupo que al final no les genera nada y se creen la verdad que ese grupo les dice y entonces dejan de hacer las cosas y mejor optan por no tener conflictos. Somos seres sociales, ¿sí? Formamos parte de un grupo, entonces ya vacilando las ideas. Formamos parte de un grupo y si este grupo nosotros queremos demostrar lo que nuestra convicción, ¿no?, ante ese grupo, y si ese grupo no nos reconoce, entonces suele ser un motivo de desánimo, de desmotivación, y solemos claudicar para no tener problemas con el grupo. O bien las personas que suelen ser más agresivas tratan de diferenciarse del grupo y crean sus propios grupos, ¿sí? Pero esto es una minoría. Entonces, las personas son una fuente disponible de conocimiento y experiencia, de las cuales podemos aprovechar. Estos pueden ser ya sea un miembro de una comunidad o un mentor. Y muchos de ellos, de estos miembros de la comunidad o esos mentores, van a estar más que felices en compartir sus conocimientos y lecciones a aquellos que los busquen. A veces solemos pensar que no nos van a hacer caso, solemos pensar que no somos lo suficientemente aptos o nos hemos ganado el derecho para que las personas realmente nos ofrezcan su apoyo. Sin embargo, haz la prueba y te vas a encontrar que existen muchas personas las cuales pueden tener un conocimiento elevado, claro, con sus directrices, ¿no?, y sus propios candados, pero las cuales están deseosas de compartir precisamente eso para ahorrarte la curva de error que pueda haber. Unirte a una comunidad es una manera de encontrar personas que soporten y te ayuden en tu propósito. Por ejemplo, personas que quieren perder peso se unen a grupos especializados como Weight Watchers y es más fácil, ¿sí? Es más fácil que logren perder algunos kilos o algo de peso que si lo hacen solos. Es decir, forman un grupo de cohesión, el grupo está ahí, dan tips, el grupo se apoya y es más fácil que las personas se sientan de alguna manera con mayor empatía y no nada más eso, sino de alguna manera entendidos, entendidas, ¿sí? Lo mismo funciona con los grupos de AA, es decir, Alcohólicos Anónimos, o bien estos grupos que ayudan a algún tipo de adicción y demás, ¿sí? Saben muy bien cómo funciona la persona, ¿no?, en relación a cuando quieren de alguna manera conseguir algo. Y si el entorno es difícil y si la convicción es difícil, saben que a lo mejor en grupo es más fácil. Es como la corriente. A lo mejor tú vas en contra de la corriente, pues la corriente te lleva y de tal manera hace que sea más fácil para ti lograr ese cometido porque todas las personas que están ahí buscan lo mismo que tú. Y esto se debe, ya que de acuerdo al psicólogo Henry Cloud, lo positivo es contagioso. Y somos más propensos a tener éxito al formar parte de una comunidad si nos ajustamos a 4 razones principales. Y es importante saber que cuando formes parte de una comunidad, trata que estas 4 razones estén ahí. La primera, si podemos aprender de otros miembros del grupo. ¿Sí? Hay 4 razones por las cuales formar parte de una comunidad, de un grupo. La primera es el aprendizaje. Tenemos que evaluar si podemos aprender de otros miembros del grupo. Si nosotros somos los que más sabemos, no nos va a servir. Si nosotros somos la persona más inteligente, no nos va a servir. 2. Si la competencia con otros miembros del grupo mejora nuestro desempeño. Va muy ligado. Es decir, hay personas más capaces también. Hay personas que a lo mejor tienen ciertas destrezas de las cuales tú puedes aprender. Entonces, o cuando estás compitiendo con ellos, te está obligando a sacar a lo mejor de ti, eso va a mejorar nuestro desempeño. El siguiente aspecto es si realmente estamos disponibles de igual forma para la comunidad. Es decir, no nada más se trata de recibir, sino también de dar. Y si nosotros realmente queremos formar parte de esa comunidad. Y el cuarto es si nos motivamos y nos incentivamos mutuamente. Es decir, tenemos que
responder o corresponder también. Eso viene siendo un grupo de cohesión. Repito, número 1, aprender de los miembros del grupo. 2, la competencia con otros miembros mejora nuestro desempeño. 3, si estamos realmente disponibles de igual forma para la comunidad. 4, si nos motivamos y nos incentivamos mutuamente. Otra manera de obtener ayuda y mejorar en aquello que queremos es por medio de tutores. Y esto no es un secreto. Es fácil concluir que si queremos aprender a tocar el piano o aprender un idioma, tenemos que buscar un buen tutor que nos enseñe. Sin embargo, cuando se trata de mejorar nuestras vidas, muchos de nosotros no consideramos la posibilidad de contratar un coach de vida, por ejemplo, o si quieres tú ponerte en forma, un instructor de fitness, según sea el caso. Crear tu mejor año requiere esfuerzo individual, pero es igualmente importante tener una buena red de personas de las cuales apoyarte. Y es crucial, recuerda, algo que ya he comentado antes, los recursos que tú tienes, el mejor uso que le puedes dar es precisamente para mitigar esa curva de prueba y error, ¿sí? Esa curva de aprendizaje. Cuando tú utilizas tus recursos para estar lo más cercano a la fuente, que la fuente que ya tiene ese resultado que tú quieres tener, te puede decir hacia dónde te debes ir, eso viene siendo toda la diferencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mentalidad o el estado mental no es el adecuado. El problema es que pensamos que no nos van a hacer caso, o el problema simplemente es que no queremos hacerlo. Preferimos buscarlo por nuestros medios para así ahorrarnos a lo mejor algo de los recursos, pero lo que no estamos conscientes es que perdemos mucho más cuando nuestro objetivo viene siendo ahorrar. O dicho de otra manera, no sabemos la cantidad de recursos que perdemos por nuestra necesidad de querer saltarnos precisamente el proceso. Y esto nos lleva al final de este análisis. Y no me gustaría concluir sin lo siguiente. Para tener un año perfecto, necesitas tener un acercamiento holístico para mejorarte a ti mismo, a ti misma y distribuir tus esfuerzos de manera equitativa a través de los 10 diferentes aspectos que mencionamos, ¿sí? Las metas que establezcas para ti deben ser realistas y claramente definidas, de tal manera que tengas la motivación para cambiar y encontrar un grupo de apoyo fuerte y volverte adicto a las tareas diarias también te va a ayudar a alcanzar una vida plena y satisfactoria. Si me permites darte un consejo, y sobre todo que este consejo lo apliques a lo largo del siguiente año y de todos los años de tu vida, expresa la gratitud. Algo que muchas veces dejamos de lado, sin embargo, viene siendo la fuente de los resultados. Y con esto llegamos al final de este análisis. Nada más te quiero recordar, antes de decirte precisamente cuáles son ya los comentarios finales, recuerda cuáles son estos aspectos que están interrelacionados. Hablamos la salud mental, la salud física, la espiritualidad, la vida intelectual, el matrimonio pareja, la paternidad, la amistad, el trabajo, los pasatiempos y las finanzas personales. Todo es importante, todo tiene relación y todo nos va a impactar, para bien o para mal. No puedes esperar tener una gran, digámoslo así, mucho éxito en tus finanzas personales, pero si tu salud mental está mal. Tampoco puedes esperar, quizá, que vivas un buen matrimonio si tu espiritualidad está por los suelos. Es decir, está de alguna manera sumamente relacionado o interrelacionado y eso es algo que tenemos que comprender. Dime qué opinas, dime qué te parece. Este viene siendo uno de los análisis que yo quería regalarte cerrando ya este año para que logres ponerlo en práctica. Yo lo haré. Si algo me hace falta, voy a tratar de comprender todo esto de tal manera que seguir generando estos resultados, y no nada más eso, sino ser una mejor versión de lo que fui el día anterior. Eso es lo que yo quiero para ti y eso es lo que quiero también que logres implementar. Recuerda que en los detalles donde estés analizando esta información te voy a dejar algunos enlaces que van a complementar todo este tipo de información, todo este tipo de conocimiento, para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando. Y te invito también a que no dejes de registrarte precisamente en alguno de estos enlaces para que formes parte de la comunidad. A veces me preguntan de qué manera puedo acceder a los contenidos especiales o de qué manera puedo acceder a los reportes o a los diferentes tipos de información que estamos otorgando. Es por medio de estos enlaces. Es decir, te registras a una lista de suscripción y ahí yo te estoy informando constantemente para que no te pierdas precisamente
de nada, ¿sí? Sin más por lo pronto, te deseo el mejor año de tu vida, te deseo que tengas los mejores resultados y sobre todo te deseo que seas la mejor versión. Soy Salvador Mingo, es el programa Conocimiento Experto y yo te veo en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.